¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un muy feliz inicio de semana. Desearles también un muy feliz día. Me preguntaba un suscriptor sobre qué pensaba yo sobre los intelectuales en Costa Rica y una animadversión, digamos, hacia el gobierno de don Rodrigo Chávez. Yo creo que no, porque si bien es cierto, en el gobierno de don Rodrigo todos sus ministros son profesionales. Inicialmente muchos de ellos se formaron en Costa Rica y luego salieron al exterior a formarse, como la ministra de Educación, el ministro de Transportes, el ministro del Ambiente. Es decir, todos son profesionales, son intelectuales. Quizás la pregunta que él me estaba formulando más directamente era el rol de las universidades públicas en Costa Rica. Y entonces ahí yo sí le digo que es muy complicado y no se podría establecer hasta este momento preciso una filiación contraria o una filiación favorable. Podría haber gente que nos apoye. Sí, evidentemente, y eso yo sí les puedo contar mi experiencia, a mucha gente le parece extraño que siendo yo un profesional, digamos, educado en Francia, que habiendo trabajado en Israel y en Estados Unidos, tenga, digamos, una inclinación por apoyar a don Rodrigo sin formar parte en absoluto ni de la estructura del partido, ni menos aún del gabinete. Lo hago porque yo me siento profundamente comprometido con los sectores sociales y notablemente con los sectores sociales urbanos, que es lo que mejor conozco, porque yo nací y me crié en mi barrio natal. Y he podido ver a lo largo de mi vida cómo en el pasado había más gente de mi barrio que iba a las universidades públicas y que hoy día muchos van y tienen que pagar en las universidades privadas. Esa es una primera crítica que yo le hago a las universidades públicas, que han descuidado el convertirse en el foco de atracción de los sectores populares, porque las universidades públicas eran un eje fundamental de eso que llamamos movilidad social ascendente, que eso es lo que yo significo. Yo, siendo hijo de un obrero zapatero, pues hoy día gozo de un diploma de doctorado universitario que me permitió, digamos, tener buenos ingresos, vivir bien. Pero además no solo pensar en comerme la plata yo, sino también en generar beneficios sociales. Lo hice a través de actividades comunales, de becas y de apoyo a actividades deportivas. Pero esto, digamos, ahí cada uno es libre con su dinero de hacer lo que quiera. Pero cuando uno tiene preocupaciones sociales, las puede hacer porque tiene los recursos. Yo no podría, digamos, juzgar a todos mis colegas. Sí les puedo decir que ese mundo entre derechas y izquierdas se ha diluido mucho, porque no es el mismo mundo de los años 60, 70, ¿verdad? Sí, cuando yo era estudiante. ¿Por qué? Porque hoy día los países, digamos, como Rusia, no aspiran a ser una sociedad, digamos, estatista ya, ni socializar, digamos,
la tierra y socializar la riqueza. Todo lo contrario, Putin lo ha dicho muy claramente, busca ser una sociedad capitalista. Y lo vemos igual en Europa, lo vemos igual en China, por ejemplo. Es un buen ejemplo porque es una mezcla mucho más compleja, en donde incluso se ha denunciado que hay hasta mano de obra esclavista. Pero bueno, hay algunas empresas que están más dentro de los cánones de economías capitalistas, ¿verdad? Y bueno, hay gente que se enriquece, ¿verdad? Entonces, digamos, el mundo también va teniendo sus transformaciones, las personas vamos también enfrentando eso, solemos llamar paradigmas, que son como ideas, de repente surgen, se ponen de moda, uno lee algunos libros y cuando está más joven se cree, digamos, el cuento de las lecturas. Y luego llega uno a la etapa, como en mi caso, digamos, de madurez profesional, en que ya yo pienso por mi propia cuenta y pienso por mi país y pienso por mi Costa Rica, por la población de Costa Rica, por el bienestar. Y no dejo de tener una visión centroamericana. Me interesa mucho que las condiciones económicas de mi Centroamérica también mejoren. Pero, digamos, de ahí en este momento estoy enfocado trabajando, digamos, por Costa Rica, tratando de hacer lo mejor posible que puedo en lo que son mis conocimientos, ¿verdad? Para apoyar. Y sí, a veces hay que entender ese mundo intelectual que es muy complejo porque se meten en discusiones muy abigarradas. Yo les contaba la experiencia que oía en una clase inaugural, un profesor universitario que colocaba a don Rodrigo Chávez como un milenarista y que hablaba de la señora de Purral y que hablaba de la evocación continua a la palabra del Señor, y ¿verdad? Y entonces yo digo, bueno, pues está equivocado, porque finalmente el pueblo costarricense es un pueblo católico o evangélico. Estamos hoy día bastante cercanos en nuestras creencias, pero bueno, don Rodrigo es católico como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Y entonces yo siento que hay siempre ese esfuerzo, digamos, de tratar de ajustarse a algún paradigma, digamos, donde acomodar, digamos, las ideas del presidente. Algunos han dicho que es un populista, ¿verdad? Y yo digo, pues no me parece que sea un populista, ¿verdad? Porque ha llegado a enfrentarse a una oligarquía que ha detentado el poder desde 1948 y que han modelado un Estado a su manera y que ese Estado está colapsado. Ante el colapso de ese Estado de 1948 debe surgir una nueva composición política de Costa Rica, y ese es digamos, esos son los pasos que está dando don Rodrigo. Pero no nos está proponiendo que vayamos a la violencia, no. Incluso yo le sugeriría a don Rodrigo que él debe aprovechar las condiciones que tiene en este momento de una ubicación muy buena en las encuestas para llamarnos a la organización, para convocarnos, para organizarnos, y incluso la formación de grupos para ir homogenizando cuáles son las ideas matrices de lo que será la Costa Rica de los años por venir, ¿verdad? Ese es un tema que a mí sí me parece que es fundamental. Y yo creo que nosotros tampoco estamos dispuestos, pese a que tenemos profundas diferencias con
esa oligarquía que es liberacionista, que es de la Unidad Social Cristiana, y en alguna forma también del Frente Amplio, que ha estado ahí cogobernando con ellos, ¿verdad? Contra ellos tampoco es que vamos a hacer una lucha armada, no, nuestra lucha es de debate de ideas, de debate de proyectos, de sacar esta economía a flote, porque no es posible que un 6% de la población de Costa Rica viva en extrema pobreza. No es posible, como lo veía yo en mi barrio, donde hay un precario, cuyo nombre es Gracias a Dios, que es gente que vive exactamente bordeando el río María Aguilar, y que en las estaciones lluviosas hay casitas, para poner un nombre, el nombre que se dice es tugurios, que se derrumban al río. Y ha habido accidentes en el pasado. Entonces, ¿cómo dotar de vivienda a esos sectores sociales? ¿Cómo darles bienestar, educación, alejarlos del mundo, digamos, del narcotráfico? Porque es algo que está muy ligado, la pobreza y la narcoactividad, y no es porque los sectores que vivan en lugares muy empobrecidos sean necesariamente narcotraficantes. No, son expendedores de pequeñas cantidades, los usan como mulas de carga. Así es la expresión dura y cruel, ¿verdad? Entonces, esa es la Costa Rica que no queremos. Queremos también un sector agrícola más fuerte, que pueda producir nuestras legumbres fundamentales. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos zonas como, digamos, la parte de Cartago, ¿verdad? Como tenemos también algunas zonas en Cartago y en Alajuela, digamos, de una gran tradición, digamos, de producción de hortalizas, digamos, que son las que consumimos mayoritariamente en el mercado local. Como necesitamos equilibrar, digamos, los regímenes salariales y los regímenes jubilatorios, pero yo creo que todas estas luchas se pueden dar en términos, digamos, de reformas sociales. Yo creo más en una etapa de un reformismo social, de una reforma de nuestro sistema democrático que nos garantice la representatividad, y dentro de esas reformas sociales yo incluiría necesariamente reformar los sistemas de elecciones, como lo son, digamos, quienes nos representan en la Asamblea Legislativa. Entonces, modificar el sistema de representación en la Asamblea Legislativa, modificar el sistema de nombramiento de los magistrados, ¿verdad? Entonces, a mí eso no me parecen ideas excesivas ni que necesariamente nos lleven a luchas cruentas. No, son reformas en donde se discuten bajo principios, bajo normas establecidas, ¿verdad? Y bueno, ahí se tomarán las decisiones mejores para Costa Rica. Eso es lo que veo yo. En síntesis, yo no creo que haya en el fondo alguien que esté dispuesto a defender privilegios hasta la muerte. No lo creo, estaría equivocado. Ni tampoco nos vemos a nosotros yendo, digamos, a situaciones violentas para hacer prevalecer nuestras ideas. Nos estamos bregando duramente contra la prensa, estamos bregando a brazo partido contra esas oligarquías tradicionales que han detentado el poder, y estamos abriéndonos paso con las ideas, estamos abriéndonos paso de manera, en esta etapa, con mucho trabajo de individuos. Hemos visualizado cuáles son nuestros reales enemigos, dónde están ubicados, y sabemos que están ubicados en los medios de comunicación y que están ubicados en la Asamblea Legislativa.
y no hemos visualizado otros sectores, porque estamos centrando nuestra lucha en ese mejoramiento de la Costa Rica que queremos, en quienes se han beneficiado de ese Estado que se creó después de 1948. No sé si con eso responda a las preguntas. En todo caso, dejo abierto un debate para todos los que quieran participar, y hasta donde sea posible yo podré responder. Como les digo, me gusta más referirme a mi experiencia, que es lo que conozco, que es lo que he vivido, y la de algunos colegas y compañeros de mi generación, que igual también proveníamos de familias rurales en unos casos, en otros éramos familias urbanas, que han logrado tener ese mejoramiento social. Esa es la Costa Rica que yo quiero. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Nos seguimos viendo.